Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Tenemos el día de hoy a Patti Puente. Patti ya nos ha dado diferentes capacitaciones, nos ha compartido su testimonio de cáncer, tal vez ya con eso la ubiquen un poquito más. Y es una de las estrellas del equipo de Essentially Love. Y dentro de su proceso de cáncer tuvo que pasar por una desintoxicación. Entonces ahí estuvo descubriendo algunas cosas muy interesantes que el día de hoy nos va a compartir en esta presentación enfocada solamente a ese tema. Patti, muchas gracias. Te dejo aquí con tu audiencia. Gracias, Claudia. Hola a todos, mucho gusto de estar aquí nuevamente. Parece que no nos vamos a poder ver porque algo falló con la cámara de la computadora. Ya saben que luego la tecnología nos juega sucio, pero bueno, aquí estamos muy atentas a empezar este tema que me parece vital, muy importante hoy en día y que, como Clau mencionó hace algún tiempo, hace un par de años, cuando hice mi protocolo de cáncer, el tema de la desintoxicación del cuerpo resultó ser algo vital en el proceso. Así es que bueno, hoy vamos a profundizar en este tema de la desintoxicación y de una manera natural. Aquí, como ven en esta primer diapositiva, viene este texto de Nuevo Humano en Construcción. Espero que al final de la presentación quede más claro el por qué esta frase está aquí, intentando que realmente tengamos como una conciencia diferente de lo que significa limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo para buscar un estado de vida, una calidad en nuestra vida mucho mejor. ¿Ok? Bueno, para comenzar, eh, les comparto que como antecedentes, para realmente entrar en contexto de este tema, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se refiere a que hay más de 1.500 millones de personas en el mundo que padecen parásitos intestinales. Esta es como la cifra oficial. La verdad es que yo creo que son muchísimos más. Sin embargo, bueno, pues nos quedamos con esta cifra oficialmente para partir desde ahí. Y un tema muy importante relacionado con esto es que hay diferentes enfermedades. De hecho, si vamos viendo casi todas relacionadas con el tema de los parásitos intestinales. Este es un tema que cada vez va a ser más vigente, cada vez va a ser más actual y que vamos a comenzar a escuchar cada vez más porque el resultado de investigaciones más recientes, y recientes me refiero a 10, 20 años, que pueden llevarse a cabo este tipo de investigaciones con protocolos que soportan las investigaciones para llamarse investigaciones científicas. ¿Ok? Eh, Como verán, todo este tipo de enfermedades están relacionadas con un exceso de parásitos intestinales, con un desequilibrio en nuestra flora intestinal, a la cual hoy se le conoce y se le llama como microbiota. Ahorita vamos a hablar y a regresar a este término. También como antecedentes les quiero compartir que tenemos que ver en dónde estamos parados hoy en día en relación a la historia del ser humano. Y durante millones de años, así literal, el ser humano vivió pues en contacto con la naturaleza. Los más profundos cambios han venido dándose en los últimos 250 años, prácticamente desde la Revolución Industrial para acá, donde comenzaron a aglutinarse muchísimas personas en comunidades y a formarse ciudades y luego a formarse grandes ciudades como las que pues hoy vivimos, sobre todo, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y muchas más ya que se están pues cada vez más agregando a este término de grandes ciudades, con lo que eso implica. Y esto tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, tiene que ver con el tipo de nutrición y alimentos que estamos consumiendo también hoy en día, el nivel de estrés con el que vivimos, que se ha vuelto un tema pues relevante también a nivel mundial.
y que lo vamos a tocar en un momento más, y el manejo de emociones. O sea, cada vez también la ciencia demuestra que la mente, las emociones, los sentimientos que generamos tienen un efecto directo sobre todos nuestros sistemas en el cuerpo. Hoy en día también tenemos que ver que no solamente somos un cuerpo de carne y hueso, que podemos sentir y tocar. Hoy también la ciencia, a través de la física cuántica, la neurociencia y demás, nos dicen que más allá de este cuerpo físico que tocamos y sentimos, tenemos un cuerpo de energía, tenemos un cuerpo energético, más allá de las células, los neutrones y todas las medidas, incluso subatómicas, que hoy se pueden reconocer, hay energía en nuestro cuerpo. Así es que es importante también considerar que somos un sistema integral, este ecosistema corporal que tiene una constante comunicación entre todas sus células, entre todos los sistemas y también entre la mente y las emociones. También lo que hoy nos dice la ciencia y la investigación es que más del 95% de las bacterias que existen en el mundo son benéficas, no son dañinas. Y de hecho, bueno, pues lo primero que existió en este mundo, millones de años antes que el ser humano, fueron las bacterias. Así es que vamos a ver la importancia que este término tiene hoy en nuestra salud. También nos dicen que el órgano sensorial más grande del cuerpo es el sistema digestivo, el sistema gastrointestinal, eh, incluso más que la piel que se consideraba antes. Hoy se le llama, y hemos escuchado este término de un segundo cerebro, cómo las emociones directamente se pueden sentir en el estómago, en el intestino, a través de neuromodeladores que se llaman. Hay una cierta diferencia con nuestro cerebro, que es el sistema límbico, pero sin embargo también todo el intestino está conectado con todo el sistema nervioso y el sistema límbico y nuestro cerebro. Y ahora vamos a ver cómo es que esa conexión se da. Hoy también nos dicen que tenemos 100 trillones de bacterias tan solo en el intestino. Esto equivale a alrededor de 1,5 kilos en peso de estas bacterias. Imagínense que estas bacterias que ni siquiera podemos ver, que solamente se pueden ver a través del microscopio, son tantas que si las pesáramos, tan solo las del intestino, este es el peso que tienen. Se conocen más de 1,000 especies diferentes de bacterias también, y se considera que el 85% de nuestras bacterias son sanas y un 15% son patógenas o dañinas. Este sería como el equilibrio ideal en nuestro organismo. También nos dicen los científicos hoy en día que la microbiota se encuentra no solamente en nuestro intestino, sino también en el cerebro, en el corazón, en la piel y prácticamente en todo nuestro organismo. Ok. También es importante mencionar que en los últimos años, décadas e incluso siglos, ha habido científicos muy enfocados a estudiar pues, las bacterias, los virus, los hongos, parásitos y demás microorganismos. Uno de ellos fue este científico ruso, Eli Mechnikov, perdón, nunca lo puedo pronunciar bien, y él decía que se cuestionaba durante mucho tiempo por qué dos personas de la misma edad, con el mismo tipo de, digamos, estilo de vida, viviendo en el mismo entorno, podían tener tantas diferencias en salud. Una a la misma edad pudiera ser, digamos, a los 50 años, eh, es una persona activa, eh, creativa, que puede desempeñarse, trabajar, alegre, motivada, etcétera. Y otra persona de la misma edad, digamos 50 años, puede tener padecimientos que le impiden a lo mejor incluso a veces moverse o enfermedades crónicas o verse mucho más demacrado y desgastado que la otra persona teniendo la misma edad. Entonces este científico se preguntaba justamente eso, ¿qué hace la diferencia en dos cuerpos aparentemente iguales cronológicamente,
pero que biológicamente tienen diferencias muy profundas, ¿no? Al grado en que una persona puede ser totalmente sana y la otra, pues, muy enferma. Es así que, así como él, muchos científicos llegaron a preguntarse este tipo de cosas y esto nos lleva a hablar hoy de la microbiota, que este va a ser una palabra que créanme que cada vez vamos a escuchar más en todos los medios, en la misma medicina. Este va a ser un tema de verdad de actualidad. Y la microbiota, su definición, digamos, formal, es el conjunto de bacterias que los seres vivos tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, principalmente el intestino, pero también en los pulmones y la piel, y que en conjunto se le llama macrobiota. Pues esto, otro científico, a partir de que este tema se vuelve relevante, hay un científico francés que se va a vivir a Japón, lo lleva a una compañía, un laboratorio científico a vivir a Japón, y él empieza a observar también que hay en particular una comunidad, la de Okinawa, esta isla cercana a Japón, donde la gran mayoría de las personas adultas mayores son verdaderamente longevas. Y no una, ni dos, ni tres. De verdad, un gran número de personas de la tercera edad y que no solamente son longevas, sino que son activas, sanas, que no tienen enfermedades crónicas y que su mente es lúcida. Este es el científico, el doctor Béjit Dedeas, científico francés, que además hoy está en nuestro país. Y entonces él empieza a querer investigar al tener esta curiosidad en esta comunidad, específicamente en Okinawa, y solicita un patrocinio que afortunadamente le otorgó el Instituto Louis Pasteur en Francia, quienes tienen décadas de estudiar precisamente bacterias y microorganismos y virus, y solventan esta investigación que ya lleva 20 años llevándose a cabo. Entonces, ¿qué es lo que descubre este científico francés en esta comunidad? Obviamente el estilo de vida de estas personas pues difiere en muchas cosas con nosotros, ¿no? Eh, Viven al nivel del mar, eh, comen pescado fresco, comen algas marinas, eh, consumen bebidas fermentadas, incluso como alcohol de arroz, etcétera, que son fermentadas. Hacen ejercicios tipo tai chi o qigong, conviven en comunidad, y esta es una cuestión también relevante, que trabajan en común, que se apoyan, que benefician unos a otros. Otra es que tienen sus pequeñas parcelas donde todos siembran sus cultivos, eh, unos de arroz, otros de verduras, y ellos mismos las recogen, las cosechan. Entonces están en contacto directo con la tierra. Estas son algunas de las cosas que hace la diferencia entre personas que viven allá y, por ejemplo, citadinos que vivimos por acá, ¿no? Pero al final de cuentas, y después de estos 20 años de estudios, este hombre, el doctor Dedeas, descubre que hay una enorme diferencia en la microbiota, precisamente, de estas personas. Y descubre que tienen más de 1,200 cepas diferentes de bacterias en el intestino. De hecho, entre los que tienen más de 100 años, hay 300 especies en común, aproximadamente. Y nada más para que comparemos, nosotros, mortales comunes de por acá occidentales, tenemos en promedio alrededor de 300 a 500 cepas diferentes. Entonces, esta conclusión hace voltear a los científicos desde hace ya muchos años, para entender que la microbiota de una persona puede hacer la diferencia en su estado de salud, en su longevidad y en la calidad de vida que tiene. Y esto es algo realmente importante que va a marcar
este conocimiento, yo creo que a la medicina moderna. Ujú. Eh, Vamos a profundizar un poquito en este tema y hablar nuevamente aquí. Retomo el tema del estrés que les mencionaba hace un momento, que el estrés sin duda es hoy una epidemia mundial. La OMS lo determina así desde hace ya muchos años y pues tiene un efecto desgraciadamente a veces como silencioso en las personas y además como que nos acostumbramos a vivir bajo un cierto nivel de estrés, ¿no? El ritmo de vida en el que estamos hoy sometidos, principalmente los que vivimos en grandes ciudades, los nuevos retos laborales, la competitividad, los cambios tan abruptos que se dan, a veces en la economía, a veces en el mundo laboral, a veces en nuestras propias vidas, ¿no? De pronto nos sorprenden. Esto afecta sin duda a nuestro sistema inmunológico, digestivo y neurológico principalmente. Cuando estamos estrés, y no me quiero meter mucho en este tema porque sería como toda otra clase para hablar solamente de cómo funciona nuestro mecanismo de estrés, pero básicamente les comparto que nuestro sistema inmunológico disminuye su función cuando estamos estresados. El sistema digestivo disminuye también su función y nuestro sistema neurológico, o sea, nuestro sistema nervioso, pues al contrario, se incrementa y empieza a mandar mensajes al organismo para que haya los cambios necesarios que necesita una persona estresada, a la cual el cuerpo considera que está en riesgo su supervivencia, y por eso es que se pone el mecanismo del estrés en acción. El estrés nunca va a desaparecer, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Sin embargo, el vivir hoy con estrés crónico tiene efectos de verdad devastadores en la salud de las personas, porque además va siendo acumulativo. Entonces vamos deteriorando el funcionamiento de nuestros órganos. El sistema cardiovascular se acelera, eh, nuestros 5 sentidos se agudizan, generamos más glucosa en la sangre para tener más energía y disminuimos otras funciones como les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo afecta esto directamente al, a nuestra microbiota o a nuestra flora intestinal? Pues de entrada, el estrés mediante uno de nuestros principales nervios craneales, el nervio vago, tiene una conexión prácticamente con todos nuestros órganos en el cuerpo, pero lleva mensajes al cuerpo para activar el sistema del estrés precisamente, pero en particular en el sistema digestivo, por ejemplo, disminuye las funciones en el intestino, disminuye incluso el flujo de sangre en el intestino con la intención de llevar más eh, flujo de esta sangre a los músculos y a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está previniendo una situación de salvar la vida, de salir corriendo, de luchar, etcétera. Entonces, destina más energía a los centros que se requieren para una situación de crisis o de supervivencia. Hay menos mucosa protectora recubriendo también nuestras paredes intestinales porque acuérdense que el sistema inmunológico disminuye su funcionamiento en este momento de estrés. También a veces puede provocar vómito o diarrea porque el sistema digestivo también disminuye su función. Entonces a veces no alcanzamos a digerir completamente el alimento y alguna vez quizá nos ha pasado que en una situación muy crítica o de una impresión muy fuerte o de la muerte de un familiar o algo que realmente nos ha impactado, a veces volvemos el estómago. Y esto es porque no pudimos deshacer nuestro alimento en el estómago por este proceso de estrés. Nos dice la ciencia hoy que el 10% de los nervios de nuestro cerebro, de nuestras conexiones nerviosas, aparte del nervio vago, conectan directamente con el intestino y que del intestino el 90% de las fibras nerviosas que existen ahí conectan directamente con nuestro cerebro, transmitiendo información
del cerebro al intestino y viceversa. Esto tiene una relación directa cuando hay colitis nerviosa, por ejemplo, el colon inflamado, y se relaciona también con un estado de depresión. También nos dice hoy la ciencia, imagínense qué importante, que el 50% de la dopamina, que es una de las hormonas del bienestar, así como el 90% de la serotonina, se producen en nuestro intestino, generado por los microbios que ahí tenemos. Entonces, hoy también está relacionándose el efecto de una microbiota en desequilibrio o poco sana con estados de depresión, estados de ansiedad, problemas de insomnio, etc. ¿Qué otro efecto tiene cuando, aquí en este caso, entender también los beneficios en cómo impacta y cómo influye la microbiota en nuestro organismo? Pues modula nuestra densidad ósea incluso, también nos hace más resistentes o no a a las otras bacterias y otros microorganismos que son patógenos. Nos ayuda a descomponer el alimento cuando no fue suficiente pasar por el estómago y el intestino delgado. También hay una descomposición que se logra hacer en el intestino grueso. Se producen diferentes enzimas y proteínas y vitaminas ahí mismo, la vitamina A, la B y la K. También nos ayuda con la absorción del magnesio, regula nuestras funciones metabólicas e incluso en el almacenamiento de grasas en el cuerpo. Entonces también hoy se está llegando a la conclusión que el problema para bajar de peso muchas veces está ligado con un desequilibrio en la microbiota. Y nuestro sistema inmunológico, pues como les mencionaba, nuestro intestino, que es tanto el delgado como el grueso, el órgano donde más se produce el sistema inmunológico de nuestro organismo, donde más anticuerpos se producen ahí. Y estas bacterias pues tienen un papel fundamental para controlar a las bacterias patógenas que tenemos también en nuestro organismo. El sistema inmunológico que se constituye en nuestro intestino es la parte más extensa, pero también compleja del sistema inmunológico. Y existe una comunicación directa entre las bacterias y las células. Este científico francés es especialista en el estudio de la mitocondria. La mitocondria, recuerda nuestras clases de biología, que está adentro de la célula. Y hay una comunicación directa entre las bacterias y la célula a través de la mitocondria. Y hoy también nos dicen que muchos de los mensajes que recibimos en nuestro cerebro, por ejemplo, tiene que ver con la calidad de microbiota que tenemos. Por ejemplo, las bacterias patógenas requieren de carbohidratos y glucosa para alimentarse principalmente. Entonces, cuando son mayoría, por llamarlo así, cuando hay un desequilibrio, estos mensajes que esas bacterias le dan a nuestras células es que necesitan más glucosa y más carbohidratos. Y estos mensajes llegan a nuestro cerebro y entonces constantemente se nos antoja comer más alimentos que contienen carbohidratos y más alimentos que contienen azúcares para alimentar precisamente estas bacterias que tenemos en el organismo. Imagínense todo esto que están descubriendo hoy los científicos. Me parece pues, fascinante y muy relevante en nuestra salud. Y otro tema que entra aquí, pero que lo pongo por separado, porque no es una bacteria, es un hongo, la cándida, y que si bien es parte de nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal, nos ayuda también a controlar microorganismos y nos ayuda también a eliminar colesterol y también favorece el movimiento intestinal, entre otras de sus funciones, por ejemplo, la fermentación, etcétera. Cuando se sale del equilibrio que debe tener, empieza a ser un problema de salud para nosotros. Y también hay muchísimas enfermedades relacionadas con un exceso de cándida en el organismo. Entonces es algo que tenemos que cuidar. ¿Cuáles son esos factores de riesgos? ¿Qué hacen que la cándida se salga de su, digamos, nivel controlado o de su
presencia sana en nuestro organismo? Pues de entrada es un hongo oportunista y cuando tenemos deficiencias en nuestro sistema inmunológico, eh, puede ser por diferentes razones, por fármacos, especialmente antibióticos, o por el nivel de estrés que manejamos, porque acuérdense que el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico, lo disminuye en su eficiencia, o consumo de tabaco o de alcohol, o también una dieta deficiente basada en carbohidratos y azúcares, también alteraciones hormonales, y también, fíjense, también esto es bien importante, la alteración en el pH producida por todo lo que utilizamos en nuestro cuerpo, en la piel, todo lo que nos untamos, el desodorante, la crema, el shampoo, el jabón con el que lavamos la ropa, el cloro que le ponemos a la ropa. Esto altera el pH también en nuestro organismo y eso permite que la cándida se pueda reproducir más fácilmente, ¿sí? Entonces, pues este es un elemento también importante a considerar. Y bueno, pues finalmente, ¿qué hacemos con todo este conocimiento que hoy llega a nosotros? Hoy es un conocimiento que lo encontramos realmente a la mano si nos metemos, si somos curiosos, si nos metemos a investigar sobre este tema en las redes sociales. Hay suficiente información publicada, suficiente información comprobable, suficiente información seria para poder nosotros evaluar y aprovechar este conocimiento que está a nuestro alcance para poder tomar acciones, para poder tomar esa conciencia que creo que hoy tenemos que tener para salirnos de alguna manera del ritmo de vida que nos está presentando hoy, pues la sociedad en general, que la hemos creado nosotros mismos. Hoy vivimos bajo un nivel de estrés poco sano en general. Desde luego habrá gente que a lo mejor no vive así, pero la mayoría de la gente vive así. México es primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. México es primer lugar en estrés infantil. Ya saben que de pronto nos gustan como estos primeros lugares que son como nefastos, ¿no? No son primeros lugares de triunfo ni de éxito. Pero pues desgraciadamente ahí estamos. Entonces, ¿qué hacer con esta información? Pues yo creo que es momento de tomar acciones. Algunos de ustedes recordarán al menos el nombre de una película muy famosa que se llamó Cuando el destino nos alcance, que cuando yo cuando la vi hace muchos años, se te enchina la piel, ¿no? Te da horror que llegáramos a ese nivel de vida. Y bueno, pues yo creo que hoy el destino nos alcanzó de diferente manera, pero creo que es momento en el que tenemos que tomar más conciencia de nosotros mismos y esto basado en el autoconocimiento, entender cómo funciona nuestro organismo, entender cómo funciona nuestra mente y nuestras emociones afectando nuestra salud para poder tomar las acciones necesarias buscando una calidad de vida mejor. No solo para nosotros, sino para transmitir todo este conocimiento y esta información a las nuevas generaciones, para poder hacer realmente cambios importantes. Porque si no, pues créanme que no nos augura nada bueno. O sea, si bien hoy como sociedad sabemos que el promedio de vida en el hombre occidental es de alrededor de 80 años, también tenemos que cuestionarnos la calidad de vida de esos 80 años. Queremos vivir los últimos 20, 30 años de nuestra vida consumiendo medicamentos para el colesterol, para la diabetes, para la presión arterial, o queremos prevenir llegar a ese estado de enfermedad a cierta edad y que hoy desgraciadamente se está presentando en edades más tempranas, que eso es lo más preocupante, ¿no? En niños con diabetes, en niños con sobrepeso, en adultos que a los 40, 45 años están teniendo problemas de salud terribles, incluso infartos. El 25% de los infartos que existen en México se producen relacionados con el estrés. Esto lo dice la Secretaría de Salud. 75,000 infartos están registrados al año. El 25% de esos infartos directamente tienen una relación con el nivel de estrés con el que esa persona vivía. Entonces yo creo que es momento de hacer algo.
de tomar en nuestra salud toda esta información, todo este conocimiento y beneficiarnos de él, ¿no? Bueno, aquí yo les voy a compartir en el tema del estrés, pues creo que tenemos las herramientas suficientes y nos los permite nuestros aceites que ya muchos tenemos para manejar el estrés. Eh, Creo que es importante entender esto. Si bien nos estresemos todos los días desde que suena el despertador y salimos a veces corriendo a la escuela o al trabajo y el tráfico y el horario, y el jefe, y etcétera, pues son circunstancias que tenemos que vivir, pero tenemos que aprender a desestresarnos y darnos espacios en un momento dado del día de hacer un alto de unos minutos y romper con ese estrés que estamos teniendo crónico. ¿Cómo nos podemos apoyar? Pues sabemos que todos estos aceites nos benefician para mejorar nuestro nivel de estrés, para relajar el sistema nervioso, para trabajar y manejar nuestras emociones, que es donde se genera el estrés, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estos son algunos de esos aceites que conocemos, lavanda, Serenity. En Estados Unidos hay este Yoga Collection que espero que un día lo tengamos por acá, pero que si no, bueno, pues lo podemos conseguir allá, que es fabuloso. El Intune, que también nos ayuda a enfocarnos, a romper un poquito con la dispersión, con el diálogo interno, a estar más concentrados en el aquí, en el ahora. La bergamota, todo el kit de emociones, que también es fabuloso. Y yo recomiendo siempre otras cosas, porque para poder también controlar el estrés en el día a día y hacer ese alto que les digo de unos minutos, es importante controlar nuestra respiración. Hay diferentes tipos de respiración para quienes practican yoga, practican meditación, pues seguramente los conocen. Se les conoce, por ejemplo, pranayamas, es la técnica o la ciencia de la respiración que se maneja en las diferentes culturas ancestrales de Oriente. Pero una respiración muy sencilla y que ayuda a salirnos de ese estrés crónico es la respiración 4x4. Esta se hace en 4 tiempos al inhalar y 4 tiempos al exhalar. 4 tiempos representan aproximadamente 4 segundos, contando en 1, 2, 3, 4, inhalamos y exhalamos en 4 tiempos a lo largo de 4, 3, 2, 1. Y establecemos este ritmo por unos minutos, unos 3, 4 minutos. Esto de verdad nos va a permitir salirnos del estrés que traemos en el día, a media mañana o a media tarde, y sobre todo les recomiendo hacerlo antes de irse a dormir. Es importante que vayamos a dormir sin la carga de estrés del día, sin la mente saturada de toda la experiencia del día, de la manejada del tráfico, de los eventos que sucedieron, a lo mejor hasta del último programa de televisión con 20 asesinatos y los noticieros con, ya saben, los descabezados y todo el horror que vemos. Es importante no irnos a dormir con eso, porque ahí quedan esas impresiones mentales. ¿Y cómo hacemos? Pues nos ponemos algo de nuestros aceites, ponemos Serenity, ponemos el difusor con lavanda o, o algún otro que les guste, lo inhalamos, lo podemos poner en la nuca, en las plantas de los pies, y hacemos esta respiración de 4x4 por unos minutos antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque además en la noche, cuando estamos dormidos, los procesos de desintoxicación es cuando más se llevan a cabo. El hígado es cuando se pone a trabajar, a desintoxicar. Los riñones trabajan también durante la noche y nuestro sistema nervioso debería entrar en una especie de pausa, por así decirlo, para entrar en un sueño profundo, en un estado profundo de sueño reparador, porque es cuando también nuestro cuerpo se recupera y se repara del desgaste del día. Si nos vamos a dormir con ese nivel de agotamiento, de estrés y de mente saturada, créanme que no recuperamos lo que tenemos que hacer durante la noche y nos levantamos con la cobija arrastrando, ¿no? Nos cuesta un trabajo, queremos golpear el despertador y le ponemos pausa 4 veces porque no nos podemos levantar.
Entonces, esta es una parte importante para trabajar con el estrés, para trabajar con calidad de sueño. Es importante, ¿sí? Obviamente en alimentación yo les recomiendo eliminar harinas refinadas. Estas son las harinas blancas, todo este tipo de carbohidratos. Azúcares, o sea, el azúcar blanca también, créanme que no es nada buena para nuestra salud y le estamos dando de comer a todas las bacterias patógenas en nuestro organismo, ¿sí? Lácteos tampoco. Hoy hay diferentes variedades de leches que podemos consumir que son más favorables para nuestro organismo, la leche de soya, la leche de almendra, leche de arroz, etcétera, que la leche de vaca. Y el ajo japonés, que es este que vemos aquí en la pantalla del lado derecho, y si algunos de ustedes lo conocen, si no les comento, este es un ajo mucho más pequeño que el ajo que conocemos para cocinar. Se le quita la cascarita y queda de esta forma y de este color. Y el ajo japonés ayuda a controlar la cándida. Además, es antioxidante, ayuda en la circulación, tiene muchos beneficios el ajo japonés. Se traga porque es lo suficientemente pequeño para tragárselo en la mañana, un ajito en las mañanas, y además no huele, no lo exudas, no huele tu piel a ajo y no lo repites. Es muy diferente el ajo japonés que el ajo de cocina que conocemos. Entonces, bueno, esta es otra recomendación que yo les sugiero. Y cambiar los carbohidratos simples por, obviamente, frutas y verduras, que tengamos alimentos con más fibra, que son los que van a nutrir nuestras bacterias sanas. ¿Ok? Estas son recomendaciones en general. Y luego, en el tema de la desparasitación y desintoxicación, yo lo que utilizo desde hace 2 años, que hice mi protocolo de cáncer y que fue vital enterarme, como algunos de ustedes que hayan visto mi protocolo, que en las páginas de cancerología en México y en Estados Unidos está publicado que parásitos patógenos, virus, microorganismos y todo este tipo de microorganismos, valga la redundancia, que tenemos en nuestro intestino, está relacionado, aparte de con muchas enfermedades, con el cáncer. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer si queremos tener una desintoxicación general de nuestro organismo es desparasitarnos. ¿Por qué el GX Assist? El GX Assist, a diferencia de otros antiparasitarios que existen en el mercado, sí trabaja con la cándida. Recuerden que la cándida no es un parásito, es un hongo. Así es que el GX Assist sí trabaja con cándida, ¿ok? Esta es la dosis recomendada de 1 a 3 pastillas al día durante 5 o 10 días máximo. ¿De qué va a depender esos 5 o 10 días? De cómo lo tolere el organismo de cada persona. Son pastillas fuertes, obviamente, para matar todos los bichos, todas las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Siempre tiene que tomarse con alimento suficiente en nuestro estómago. Esa es la recomendación. Y después es muy importante recuperar otra vez esa flora intestinal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con los probióticos. Y créanme que después de lo que yo he buscado, los probióticos de doTERRA que tienen patentada su tecnología, es un doble encapsulado, tienen prebióticos y probióticos. Una parte de la cápsula se diluye en el estómago y la otra parte llega al intestino donde libera eh, las bacterias, creo que son 5 billones de colonias de bacterias vivas para repoblar nuestra microbiota. Ese es el beneficio también de estos probióticos, en particular de doTERRA. La dosis recomendada es de 1 a 3 pastillas al día hasta terminar el bote, desayuno, comida y cena, especialmente después de una desparasitación. Ya después de esto podemos tomar habitualmente los probióticos, nunca van a estar de más y puede ser
Y además dependiendo, si de pronto nos enfermamos del estómago por algo, pues otra vez retomar los probióticos, ¿sí? Eh, una vez cada tercer día, dependiendo el estado del sistema digestivo de cada persona, ¿ok? Y esto va acompañado con el Sendocrine. El Sendocrine es una mezcla de aceites, en el caso de los soft gels que vemos aquí, o una mezcla en seco de una composición de diferentes hierbas, raíces, hojas, etcétera, que sirven para limpiar y desintoxicar hígado, riñón, pulmón y piel. O sea, todos nuestros sistemas de desintoxicación del cuerpo. Esto los va a ayudar a que puedan desempeñar su trabajo más eficientemente. ¿Ok? Este es como el proceso de desintoxicación que yo he llevado, lo hago cada 6 meses. Y creo que después de toda esta información nueva que he conocido, porque si bien les decía hace 2 años con el tema del cáncer, encontré publicado en estas páginas de cancerología el tema de los parásitos en el estómago. Hoy toda esta nueva información de la microbiota lo hace todavía más necesario, me parece a mí, desde mi punto de vista. Y también contamos con el Terrazyme, que son enzimas digestivas, que si no tenemos una alimentación realmente equilibrada, perdón, de frutas y verduras y alimentos crudos, etcétera, sería bueno incluir en nuestra dieta las enzimas digestivas, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor digestión también. Y todo esto va a repercutir en tener un equilibrio en nuestra microbiota. Aquí nada más, bueno, les comparto un poco más de la información de lo que son estos productos. Perdón. Y las indicaciones como viene aquí, tomar de 1 a 3 cápsulas. Y bueno, pues este es el primer paso para un programa de limpieza y desintoxicación en nuestro organismo. Está conformado de melaleuca, limón, limoncillo, menta, tomillo. Es un producto que, como les digo, hay que tomarlo con cuidado en el sentido de que nunca hay que tomarlo sin alimento, porque es fuerte el producto y nos puede doler el estómago. Entonces hay que cuidar esto, creo que es importante. Si desayunamos ligero, es mejor tomarlo en la comida, ¿ok? O si lo vamos a tomar 2 veces al día, pues entonces desayunamos un poco más para tener suficiente alimento en el estómago, ¿ok? Y en el caso del PB Assist, como les mencionaba, contiene prebióticos y probióticos y llega al intestino con 5 billones de cultivos activos para poder nuevamente repoblar nuestra microbiota en el intestino. Entonces, pues esto es lo que prácticamente les quería compartir. Creo que solamente quedamos ya, si quieren, con preguntas y respuestas. Si hay dudas, tenemos todavía creo que unos 15 minutitos para trabajar con las dudas que haya al respecto, o si regresamos a alguna diapositiva para aclarar cualquier punto. Clau. Perfecto, Patti. Muchísimas gracias. Vamos a parar el video para entrar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, como siempre es súper interesante el tema, muy completo. Vamos a ver qué inquietudes hay por acá.